Y esperemos que estas clases de la confesión nos sigan ayudando a ese entendimiento, a esa búsqueda del Señor. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo la guía del Señor en esta clase. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más que tú nos regalas de vida, Señor. Gracias por estar aquí en tu casa. Gracias por este inicio de año, Señor, del cual nos llenamos de muchas metas, pero nosotros debemos todo canalizarlo a tu voluntad, Señor. Que seas tú quien nos guíe y prepáranos, Padre, para la obra que tú quieres que hagamos, Señor. Tú no nos salvaste para tenernos solamente como ovejas engordadas, sino para un propósito, Señor, que prediquemos, que expongamos, Dios mío, de tu grandeza a otros que aún no creen, Señor. Pero sabemos que quien trae arrepentimiento eres tú, Señor. Por eso te pedimos el día de hoy, Padre, que en especial con la clase que vamos a dar acerca de tu creación, que tú nos ayudes a entender lo grande, una vez más, lo grande y lo eterno y lo poderoso que tú eres. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, ya retomamos en esta clase, seguimos en la parte de la creación. Y aunque es un tema que gracias a Dios hemos tocado en varias clases, en las clases de los viernes, hoy vamos a adentrarnos en un párrafo, en el segundo párrafo, y habla más enfocado en la creación del hombre. Y nos llama mucho la atención porque vamos a ver las características de cómo Dios nos creó. Vamos a ver las cualidades con las que Dios nos creó, y esperemos que sea una clase realmente bien aplicativa, porque de hecho, si hay algo esencial que debe tener el creyente, no es solamente conocer a Dios, sino conocerse el mismo. Y cuando nosotros conocemos lo que somos y el daño que nos provocó el pecado en nosotros, el estar cerca de Él, lo que costó que estemos nuevamente en comunión con Él, debe llevarnos a un agradecimiento. Y eso es el propósito del cual los autores de la confesión de fe hablaron en este específico párrafo, y vamos a estarlo viendo apoyado como siempre en la palabra de Dios. Entonces dice la primera oración: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Y quiero detenerme aquí tomé esta lectura para tener un conocimiento general de lo que vamos a estar viendo, pero hay mucha información de la cual queremos compartir. Dice, primeramente, ¿qué hizo Dios? Después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Y esto es importante, ya que estamos siendo bombardeados con una ideología bastante tóxica, bastante dañina, de que el hombre decide lo que quiere ser. No, Dios fue desde el principio, nos creó varón y hembra. Y eso es algo que por la gracia de Dios lo tenemos claro, pero es bueno que cuando suban este video a las redes sociales, puntualizar lo que dice la palabra de Dios. Sea el costo que nos cueste decir la verdad, es la verdad de Dios. No estamos dando nosotros nuestra opinión, es lo que Dios dice a través de su palabra. Dios creó hombre y mujer, y de hecho no hizo Él otra creación mejor para el hombre. Y cuando me refiero al hombre, me estoy refiriendo al hombre macho, varón masculino. Cuando Dios le dice, te haré ayuda idónea, Dios no estaba buscando, no pensó en un socio, en un partner, no, le creó una mujer. La mujer es su ayuda idónea, es quien complementa esa relación perfectamente.
Y eso es algo que es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y otra cosa importante que vemos, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí podemos ver una cosa, un punto importante. Nosotros no somos los hombres, genéricamente hablando, no somos superiores a las mujeres. Simplemente los dos somos iguales en dignidad, lo que diferentes en roles. Pero no es que nosotros no, Dios creó al hombre y creó a la mujer por debajo, menor, más chiquita. No. Dios dice, aquí vemos la esencia de la creación. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ambos, tanto el hombre como la mujer, tenemos la imagen de Dios. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. No es algo que nosotros adquirimos con el tiempo, no, nosotros fuimos hechos con esa imagen. En nosotros tenemos, no es algo que Dios nos creó y después nos puso su imagen, no. Desde la creación nosotros somos la imagen, tenemos la imagen de Dios. Y eso es algo muy importante que debemos cada uno de nosotros tener en mente cuando a la hora de expresarnos en nuestra sociedad, a la hora de utilizar nuestros cuerpos para cualquier obra, entendamos de que nosotros no estamos autorizados a coger nuestro cuerpo para pecar deliberadamente contra nuestro Dios. Aunque Dios no quebranta la libertad que Dios nos ha dado, Dios no fuerza nuestras voluntades, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos libremente a tomar nuestro cuerpo y deshonrarlo de esa manera, porque esa dignidad no es nuestra, es la imagen de Dios puesta en nosotros. Y eso es algo muy importante. Sigue diciendo, con almas, y aquí vamos a entrar en lo que a veces muchos historiadores hablan de la dicotomía de la creación y la tricotomía, y ahora vamos a ver un poco acerca de eso. Dice, con almas racionales e inmortales, haciéndonos aptos para esa vida para Dios. Y vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo, Génesis 2, versículo 7. 1:27. No, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo que el hombre adquirió la vida por Dios. O sea, nosotros no somos autosuficientes, no somos autoexistentes, sino que hubo un soplo de Dios, y ese soplo es el alma. Muchas veces vamos a ver en la palabra de Dios como que alma, y otras veces se va a referir como el espíritu, porque el espíritu de nosotros dice que el espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Hechos creo que está ese versículo. O sea, lo que está queriendo decir, y lo que quiero traer bien claro, es que nosotros no nos componemos de alma, cuerpo y espíritu. No, nosotros somos alma y cuerpo, somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. El alma y el espíritu en el contexto de la creación del hombre es lo mismo. Porque hay personas que a veces entran en que no, que el hombre es dicótomo, que es lo que creemos por la palabra de Dios, que somos cuerpo y alma. No cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no somos tricótomos. Aún después que somos salvados, seguimos siendo dicótomos, porque aunque en nosotros mora el Espíritu Santo, pero no es algo que adquirimos, es algo que Dios pone en nosotros para ayudarnos en el camino
a la santificación y etcétera. O sea, pero seguimos siendo dicótomos. Y esto fue, los griegos sobre todo, crearon un serio problema con esto porque ellos decían de que el ser como ser tricótomo, el pecado de ellos lo hacían, estaba en el cuerpo, pero su alma estaba limpia. O sea, como queriendo separar de lo que ellos hacían el cuerpo era una cosa, el cuerpo sí era para bendición, pero el alma es para Dios. No. Usted necesita el alma para estar con vida y usted peca estando en vida. O sea, usted peca con alma y cuerpo. Y entonces, eso era algo que ellos creaban un serio problema. Pero por la palabra de Dios entendemos de que nosotros venimos a ser almas vivientes. A diferencia de Dios, que es espíritu vivificante. De hecho, el mismo dio testimonio, el mismo Jesús dijo: yo tengo poder para entregar mi vida. ¿Y para qué? Dice el texto. Y para volverla a tomar. O sea, porque él no es alma viviente, Él es espíritu vivificante. Él es vida en sí mismo. Nosotros necesitamos de la vida de Dios para vivir. Aunque los impíos vivan sin querer relacionarse con Dios, pero ellos llevan la imagen de Dios y el aliento de Dios y siguen viviendo. Lo que pasa es que Dios es tan misericordioso, Dios es tan soberano, que Dios no fuerza sus voluntades, simplemente que en el tiempo de Dios Él está permitiendo que ellos utilicen la provisión de Dios para hacer las cosas que hacen, sea para pecado, para condenación o para arrepentimiento y vida, o sea, como Dios lo usa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Bien. Bueno, entonces, viendo que somos la misma creación, somos creación de Dios, tenemos, o sea, la imagen de Dios, sin embargo tenemos, o sea, somos alma y cuerpo, es lo que hace que el ser humano, esa dicotomía sea la que el ser humano lo identifique como ser humano. Sin embargo, Dios nos hizo con almas racionales e inmortales. Y aquí es importante ver eso. ¿Qué cosa es un alma racional? Alguien, si pudiera con sus palabras explicar de lo que está diciendo, alma racional. Que puede pensar, analizar. Exactamente. Razona. Exactamente. Somos racionales porque razonamos, y eso es parte de la imagen de Dios. Eso no lo tienen los animales. Solo el hombre tiene. Los animales actúan por instinto. O sea, pero ellos no, como tal, no tienen una mente desarrollada para saber cuándo están tristes, están contentos, no sé qué más, me engañó. No tienen un lenguaje articulado. O sea, eso es parte del raciocinio. Eso es parte de ser almas racionales. Y eso es lo que nos identifica más con Dios, que tenemos en nosotros esa imagen de Dios. Somos almas racionales. Que pensamos, ¿no? Pensamos. O sea, tenemos razón. Sí, bueno. Bueno, adelante. Hola, bienvenida. Bienvenida. Entonces, y sin embargo, viene otra característica. Dice, Dios nos hizo con almas racionales e inmortales. Y aquí estamos hablando, y esto lo quiero dejar bien claro, estamos hablando de almas racionales e inmortales, no de cuerpo. El cuerpo, vemos que por el pecado vamos a condenación, el cuerpo va a morir. Pero nuestra alma sigue teniendo la condición eterna por ser soplada por Dios. Por eso está el texto que lo estaba buscando, pero no lo hallé, cuando dice que todo cuerpo, toda persona va a morir, y sin embargo, y el alma vuelve a Dios que la creó. Déjame ver si tengo unos minuticos para ver si puedo buscar el texto. Unos minuticos.
traducción, parece que está escrito de otra manera en la traducción. Bueno, el texto, ¿qué es lo que está queriendo decir? El cuerpo tiene un final. Nosotros tenemos por contingencia, nosotros tenemos un comienzo y tenemos un final debido al pecado. Pero el alma tiene vida eterna. Ahora, es eterna. Ahora, la diferencia está en que viva eternamente con Dios o eternamente condenado en el infierno. Pero el alma es eterna. Esa característica no varía. Dios nos las dio y esa característica eternal de nuestra alma no varía. Eso es importante, hermanos, que lo... De hecho, el cuerpo se deteriora con Ajá. el tiempo porque en cualquier momento muere. Aunque cuando Pero- Dios lo creó, no iba a morir. Exacto, y eso es importante. Del pecado. Hermano, la muerte vino Consecuencia. por consecuencia del pecado. Dios originalmente no nos creó para que muriéramos. Aunque Él lo tenía todo orquestado en el plan original, y a veces pudiéramos decir, bueno, Dios nos está mintiendo. No, Dios no nos mintió. Dios no mintió a Adán y Eva. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Dios le hubiera mentido a Adán y Eva, le hubiera dicho, no, yo no te voy a decir lo que le va a pasar, yo te aconsejaría que no lo comieras, pero si tú quieres comer. No, Dios le dijo todo. Le dijo, de todo podrás comer, menos de ese árbol no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios no le mintió al hombre. Le habló claro. Le habló claro. Ahora, el hombre no conocía qué cosa era la muerte. No lo había experimentado. Y eso no quiere decir de que el hombre y la mujer hayan nacido tontos, eran teenagers, que Dios... No. Era un hombre capaz de hacer labores. De hecho, el trabajo es bíblico, no es un castigo de Dios. De hecho, Dios creó al hombre inicialmente para que, y le dio el Edén, ¿para qué? Para que la abrace. O sea, el trabajo es una bendición de Dios. Y era con raciocinio. Y era raciocinio, y era un hombre inteligente, porque Dios le dio a él la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. O sea, estaba capacitado para trabajar arduamente, sin cansancio y con una gran inteligencia. Porque todos los animales que Dios creó, no fue Dios quien le puso nombre, fue el hombre, dado esa inteligencia por Dios. O sea, Dios no creó a un neófito, a un niño, a un bebito, no. Dios creó a todo un hombre capaz, de hecho, de procrear. Porque esa fue también la orientación que Dios le dio. Dice, te voy a hacer una ayuda idónea. Y le dio una mujer, no le dio una teenager, no le dio una bebé, le dio una mujer capaz de procrear junto con él. Entonces, estamos hablando de que Dios creó a dos seres totalmente racionales, capaces de tomar decisiones correctas. Porque a veces uno dice, bueno, Dios creó al hombre y la mujer y no, ellos eran muy inocentes, ellos no sabían. No. Ellos no tenían pecado, pero ellos no eran brutos. Ellos no eran de esa inocencia que lo quieren pintar de que ellos no sabían nada. Ay, ¿qué cosa es esto? No, ellos sí sabían. Lo que pasa es que tenían con la capacidad de obedecer a Dios, pero también con la capacidad de desobedecer a Dios. De hecho, fueron los únicos dos, yo me atrevo a decir claramente, fueron los únicos dos en la creación que tuvieron ese libre albedrío. Ellos pudieron haber dejado de comer del árbol y vivir eternamente, o decidieron pecar. Ellos sí utilizaron perfectamente la capacidad total del libre albedrío. Podían hacer totalmente bien, pero decidieron voluntariamente, sin coacción, nadie los presionó a ellos decidieron hacer el mal. Entonces sus deseos no están inclinados a ningún lado, para el mal ni para el bien, están como neutros. Ellos estaban en la total, y cuando hablamos de esa total inocencia, no era que ellos eran, lo que decía, no es que ellos eran infantiles de que no, que simplemente no había pecado. Ellos eran totalmente puros, Dios los creó perfectos. Simplemente que al ellos pecar, ellos vivieron, experimentaron en sí el propósito de la muerte.
O sea, el castigo como tal, la consecuencia de ese pecado. Y eso es importante saberlo porque maravillosamente, y ahí podemos ver el concepto perfecto de la palabra muerte. Ellos no cayeron como nosotros pensamos que es muerte, ¡pum!, murieron, se acabó. No. De hecho, ellos siguieron viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que murió ahí? Bien, repito la pregunta. Cuando Dios dice que ciertamente el día que comas morirás, ellos, ¡pum!, como Blancanieves, comió la manzana y ¡pum!, cayeron. No. ¿Qué pasó ahí? Ya no van a vivir eternamente. Exactamente, la palabra morir significa separación. Ahí hubo una separación, Dios se separó de ellos. De hecho, esa es la verdadera significado de la palabra muerte. Nosotros estábamos muertos en el espíritu. ¿Qué significa eso? Que estábamos separados de Dios, pero nosotros seguíamos vivos. Entonces, esa palabra muerte significa que estábamos separados, estábamos alejados. De hecho, como venimos viendo, la característica de nuestra alma, cuando morimos, ¡ay, paz descanse! No, lo que ponen en el hueco, en la cajita y cubierto con tierra es el recipiente. Pero la esencia de nosotros no es el cuerpo, la esencia es el alma que Dios puso a morar en nosotros. Y sin embargo vemos que el alma es eterna. El alma entra en un estado intermedio antes que Cristo venga, que estamos en espera no estoy hablando de purgatorio. Eso nosotros no creemos en el purgatorio. Simplemente estamos en un estado intermedio esperando que Dios haga ya su juicio final y Dios decide entonces en su juicio los que se arrepintieron para vida, que fueron llamados, escogidos, santificados, glorificados, viviremos eternamente con Dios, y los que Dios dejó en su justo pecado, que simplemente Dios lo dejó en ¿qué? En su concupiscencia de sus corazones, ellos van a seguir viviendo alejados de Dios, corrompiéndose cada día más y recibirán el pago a ese extravío. Pero vemos la característica de que son eternos. El alma es eterna. Ahora, nosotros habitaremos con cuerpos glorificados. Nosotros no seremos fantasmitas de nube en nube brincando, no. Nosotros vamos a habitar, según la palabra de Dios en Corintios, en cuerpo glorificado. Nosotros volveremos a ser carne, sin corrupción. Y Pablo hace lo que es el contraste de que lo que se siembra no es lo mismo que en Corintios creo también que habla, que dice que se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. De hecho, lo que tú siembras de un árbol es una semillita, y sin embargo lo que sale es todo un árbol gigantesco que da mucho fruto. O sea, lo que nuestro cuerpo, y eso va a ser una característica realmente gloriosa, lo que nuestro cuerpo va a ir a la tierra, lo que va a salir es algo muy diferente en gloria. No es que no nos reconozcamos, sí nos vamos a reconocer. Así que yo ya ahí pierdo las esperanzas de medir 2 metros, fuerte, alto, rubio, azules, no, eso no me va a tocar. Pero sí, al menos, hermano, el hecho de que no haya pecado en nosotros, el hecho de que no va a haber posibilidad alguno que volvamos a quebrantar, que volvamos a morir, que volvamos a separarnos de Dios, eso es algo que realmente es maravilloso. Vamos a estar eternamente sin pecado. Sin pecado. Y se lo voy a explicar de la manera que me lo explicaron un viaje a mí y eso me encantó. Nosotros cuando Dios nos creó, nosotros éramos como un cuadrito, vamos a decirlo, santo, pero con la posibilidad de pecar. Una vez que pecamos, éramos ese cuadrito negro, sucio, bueno, no voy a decir negro para no crear un término racista, ese cuadro turbio, sin posibilidad de hacer el bien. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, nosotros somos ese cuadro limpio, con comunión con Dios, pero todavía con residuos de nuestro pecado, que a veces pecamos,
Ahora en la glorificación vamos a hacer ese cuadro limpio totalmente, sin la posibilidad de volver a pecar. Entonces, lo que estamos esperando es mucho más glorioso que aún el estado que tenía Adán y Eva. Ese estado es mucho más glorioso. No va a haber posibilidad alguna de que volvamos a pecar. Yo no sé cuántos desean ese estado, pero yo realmente le digo, Señor, permíteme alcanzar eso. El hecho de poder verte cara a cara. Hermano, lo que hace que nosotros hoy en día no veamos a Dios cara a cara es nuestro pecado. Sí, Señor. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿de quién ellos se pensaban que se estaban escondiendo? O sea, antes de pecar, ellos veían o no veían a Dios. Sí. Sí, lo veían. Porque si se están escondiendo de alguien es porque anteriormente sí lo veían. Sí. Entonces, ya ese problema que tenemos nosotros, del cual Dios no nos pueda mirar de frente, es debido al pecado. Y es imposible, y es ese texto cuando dice que es imposible ver a Dios y permanecer con vida. Claro, porque Dios nos mira de frente y lo que mira es algo grosero. Nuestro pecado nos dañó terriblemente. Nosotros no estábamos enfermos con el pecado, estábamos lastimados, nosotros estábamos muertos, sucios totalmente delante de la presencia de Dios. Y aún Dios es tan misericordioso que nos ve a través de su Hijo. Por eso Cristo es el intercesor, es la propiciación, es ese espejo del cual Dios mira a su Hijo y se deleita. Y por medio de Jesucristo es que Dios se comunica con nosotros. Por eso es que la persona de Cristo es tan importante. La persona de Cristo, por eso es que en los evangelios lo comparan como esa piedra angular. Y no sé si yo les he hecho la explicación. Esa piedra angular era la que unía el puente. En ese momento no se usaban cabillas ni viguetas porque no se había inventado el hierro como tal fundido. Y lo que se hacían, los puentes se construían de piedra. De piedra le daban ángulo, pero para que quedara perfectamente era una piedra con dos ángulos que unía una parte con la otra. Cristo es esa piedra que une a Dios con nosotros, o mejor dicho, nosotros con Dios. Entonces, Cristo es la piedra angular, Cristo es el pan de vida, Cristo es la puerta, Cristo es el centro del cual nosotros, sin Él, nosotros no podemos comunicarnos con el Padre. Una pregunta, como dices tú que en este momento que todavía pecamos y eso, y Dios nos ve a través de su Hijo, ya cuando nosotros estamos glorificados en el cielo, nos puede ver ya nosotros sin ver el Hijo, ya nos ve a nosotros ya. Exactamente. Ese día podremos abrazar a Dios literalmente, porque no vamos a tener nada que ensucie, que separe esa relación. Pero por eso Cristo tuvo que hacer. Cristo es el profeta. En los tres oficios de Cristo se cumplen. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Es profeta porque Él es la palabra. Es nuestro sacerdote porque ¿qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote era quien ofrecía el sacrificio. Cristo se hizo sacrificio por nosotros. Y es nuestro rey porque una vez que Él venció la muerte, o sea, a través del pago de su sangre, a través de su sangre derramada, nuestros pecados son redimidos y tenemos amplia entrada al Padre. De hecho, cuando Cristo es crucificado, ¿qué pasó en el templo? Se rajó. ¿Qué parte del templo se rajó? Sí, ¿qué parte de los altares? El lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era el que podía ministrar los sacerdotes, donde estaba el pan de la proposición, el incienso, etcétera, los candelabros. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote previamente purificado y lavado con vestiduras escogidas y limpias, solamente una vez al año para presentar sacrificios por él y por todo el pueblo. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo cuando murió
Él se raja ese velo porque ahora podemos, por medio de Cristo, tener amplia y generosa entrada al lugar santísimo. O sea, directamente a la presencia de Dios. Amén. Ya nosotros no necesitamos otro intercesor, como los católicos, no, tienes que confesar tus pecados, que conmigo. No, ya yo no tengo que confesarle a ningún papa, a nadie. Yo le confieso directamente a mi Dios. Entonces nosotros tenemos por medio de Cristo esa entrada directa a Dios. Y en ese entonces no se limpia, o sea, el pecado nada más se cubría. Sí, exactamente. Cubría el pecado, pero cuando viene Cristo, entonces somos limpios completamente. Exactamente. El pecado a través de Cristo. A través de Fue el Cristo. sacrificio perfecto. De ir todavía con un sacerdote, si ya él es nuestro sumo sacerdote. Bueno, de hecho hay varias cosas que nosotros tenemos a través de este conocimiento que tenemos que tener mucho cuidado, como sobre todo esas personas que guardan el sábado antes que el domingo. ¿Cuál es el problema del sábado? El sábado apuntaba a la ley, pero con la ley nadie se salvaba. La ley simplemente lo que nos mostraba es nuestra incapacidad, es nuestro pecado. Entonces, cuando Cristo resucita el día después de la ley, que es el que ellos hablan del octavo día. Y en otros habla del primer día de la semana. Y si nosotros, rápidamente, si nosotros vemos el almanaque, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y cuando decía 8 días después, ¿cuándo vuelve a caer? El domingo. Entonces, no es que el domingo tenga algo especial, sino el día después del día de la ley. Que ya nosotros ya no guardamos la ley, sino porque somos guardados por la gracia. Ya no es un pacto por ley. Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Dios sabe que nosotros no podemos. Dios sabe que nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces Dios pone ese otro día, Cristo resucita y ahora es un pacto por gracia. Y no es que estamos hablando, ayer estaba viendo un video de un pastor chileno excelente. Tengo que buscar bien el sitio para compartírselo. Da unas clases geniales. Y él habla de que nosotros no estamos ahora bajo un nuevo pacto, sino estamos en un pacto renovado. Y él decía el ejemplo, pónganse que ahora yo me compre el iPhone 15. El iPhone 15 no es un iPhone nuevo, porque ya el iPhone se inventó. Este es un iPhone renovado. O sea, y es la aplicación que él daba. Y es verdad, nosotros estamos en un pacto mucho mejor, con una promesa mucho mejor, o sea, con un perdón, o sea, con un alcance de su gracia mucho mayor, porque es Cristo mismo quien se dio como cordero. Y es que esa clase está impresionante. Después más adelante yo trataré de conseguir el enlace para que usted lo vea. Da unos detalles que realmente es para quedarse con la boca abierta. Bueno, seguimos entonces estamos viendo que Dios nos hizo con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, y otro hermano que busque Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Ajá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Exacto. ¿Qué estamos viendo ahí? Y volvemos con lo que decíamos al principio. No estamos viendo a dos inocentes en el Edén. Estamos viendo una creación con capacidad racional de pensar, con capacidad de actuar, porque Dios lo puso como administrador de la tierra, administrador del Edén. Vemos la característica de que
debido al recibo de la imagen de Dios, vemos una inteligencia del hombre, vemos una capacidad de trabajo del hombre. O sea, no estamos hablando de personas que no podían hacer nada, sino personas con capacidad total de actitud y de pensamiento. Entonces dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es ahí. Nosotros no sabemos andar sin Dios. Nosotros nos dejan libre y tenemos la inclinación de hacer el mal. Ahora, no, Dios nos hizo con un defecto. No, Dios no nos hizo con defecto. Simplemente que en la libertad que Adán y Eva tuvieron, ellos decidieron hacer el mal. Ellos podían perfectamente haber decidido hacer el bien y aquí nada hubiera pasado. Simplemente, claro, estudiando nosotros la soberanía de Dios, vemos que hay un plan realmente maravilloso detrás de él. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera razón de haber conocido la parte amorosa de Dios. ¿Y cuál es la parte amorosa de Dios? Su Hijo Jesucristo. Cristo murió por nosotros. El inocente se hizo culpable por nosotros. O sea, mayor manifestación de amor que la que Dios hizo entregando a su Hijo para cubrir los pecados de nosotros. Eso es algo realmente extraordinario. Eso es algo realmente extraordinario. No hay más amor que eso. Y el mismo Cristo lo dijo. Y este es el amor, que yo doy mi vida por ustedes. Ese es el amor. Que el verdadero pastor dice, da su vida por sus ovejas. Un amor agape. Exactamente. Un amor incondicional. Nosotros no hubiéramos conocido el verdadero concepto del amor porque, o sea, no hubiera necesidad de morir por nuestros pecados. Pero viéndolo de esa manera, cuanto más entendemos nosotros la condición que nos dejó el pecado, más deberíamos nosotros agradecerle a Dios por la condición que estamos ahora con Él. No es por nada que hayamos hecho, nosotros estábamos incapacitados totalmente. De hecho, cuando dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, eso es lo que estábamos pagando nosotros. Nosotros íbamos a estar eternamente separados de Dios. Y si llegáramos al cielo, si Cristo no hubiera muerto por nosotros de ahí directo para el infierno. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo excelso, Dios no necesita de su creación para mostrar su deidad. Dios llevaba una eternidad sin necesidad de nosotros. La existencia de Dios no es contingente. ¿Qué quiere decir eso? La existencia de Dios no depende de algo que ocurra para que Él comience a vivir. Nosotros sí. Nosotros necesitábamos de su creación para comenzar a vivir. Y tenemos un final por nuestro pecado. O sea, nosotros sí tenemos, por causas contingentes, nuestra vida es, y por causas contingentes nuestra vida deja de ser. Pero Dios en esencia, y esto esta explicación que le estoy dando, se lo vi en YouTube a alguien que hablaba de la frase, yo soy el que soy. De hecho, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, dile que yo soy el que soy, viene. La frase implica que no hubo un pasado en Dios. Si no hubiera sido, dile que yo fui y que ahora soy y que seré, separando 3 tiempos de su existencia. No, Dios siempre es en todo tiempo. Dios siempre ha existido. La existencia de Dios depende de Él mismo. Él es existente desde siempre. No podemos adjudicarle un principio porque Él no es principio ni es final. Él siempre es. Él es el perfecto presente. Él siempre es en todo tiempo. Y eso no, realmente entender eso es decir, wow, Señor, gracias por ser tú el único Dios. Ser tú alguien que no tiene límites, que no tiene limitantes, del cual tú dejas de ser y después eres y no sabemos si cuándo tú estás y cuándo no. No, Dios siempre está.
Dios siempre es. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, sigue diciendo. Entonces, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y eso es algo importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Aquí lo tengo. Porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen con su instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos actuándolos, unas veces y otras defendiéndolos. Por eso es que nosotros, ninguno de nosotros, cuando hablo de nosotros no es solamente a los creyentes, sino me refiero a toda la raza humana, nosotros estamos sin excusa delante de Dios, porque nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Nosotros sabemos qué debemos hacer. A un niño pequeño tú no tienes que enseñarle que mentir es malo. Pero ahora es increíble la capacidad que ellos tienen de cuando tú los regañas y le dices algo que no puede hacer, cómo la próxima vez tratan de vigilarte para hacerlo. Pero ya él sabe que no debe hacerlo. O sea, no estamos enfrente de angelitos. Los niños no son angelitos tiernos que pobrecitos todavía no le han llegado a las salitas por Amazon. Los niños son una concentración de pecado que gracias a Dios que vienen tamaños reducidos para nosotros poder moldearlo. Si un niño recién nacido tuviera el tamaño y la fuerza de un hombre, nos destrozaría porque nosotros no le dábamos lo que quería. Esos berrinches, ay, pobrecita, que el niño, esos berrinches es ira sin control. Lo que pasa es que no la aplica arriba de ti porque no tiene la fuerza necesaria, si no nos despedazarían. Eso es un niño. Por eso es que nosotros a veces vemos a los niños, ay, qué bonito, qué tierno, qué chiquitico. Dios no ve niños, Dios ve almas. Y lo que ve es pecado no mortificado. Y esto lo estaremos viendo más adelante, porque también vemos, yo creo que aún Dios es amor, aún cuando, porque no quiero decir de que el niño murió, no va para el infierno, porque no. O sea, una cosa es que tengamos pecado y otra cosa es que seamos pecadores. Un niño pequeño peca, pero ellos no tienen conciencia de su pecado. Yo creo que el pecado se toma más en cuenta. Digo yo, por las cosas que he visto en la palabra, el pecado se toma más acción en la responsabilidad del hombre cuando tú tienes conciencia de tu pecado, cuando tú sabes lo que estás haciendo. De hecho, hay un texto cuando Dios le habla a Jonás, y Jonás estaba desde aquí, ya dejé tu ley, me voy a sentar aquí en la montaña, esperar que tú le mandes un rayo que los desaparezca. Y Dios le dice, ¿no tendré yo misericordia de ellos? Ahí dentro de esa ciudad hay personas que no saben distinguir el bien del mal. No saben cuándo es su mano derecha o su izquierda. Cuando tú analizas ese texto, ¿a qué se está refiriendo? Puede estar refiriéndose a los niños. Puede estarse refiriendo a personas discapacitadas mentalmente. O sea, aún Dios tiene misericordia de esas personas. Dios no es un dictador con un palo con puntilla esperando si sacaste el pie te lo voy a destrozar. No, ese no es Dios. Dios es justo, recto, santo, pero es misericordioso y su misericordia nos las hizo conocer a través de la persona de Cristo. Dios es santo, Dios es justo, pero Dios es amor. Pero ese es el amor de Dios. Que aún nosotros no mereciendo el estado que estamos, Dios dio a su Hijo en pago de nuestra salvación. O sea, Dios no pasa por alto su ira, pero tampoco simplemente nos pasa la mano, bueno, ya acá, casi no lo hagas más. No.
Dios en Cristo se unió, y eso creo que yo se lo he dicho otras veces, en Cristo se unió las dos naturalezas de Dios, su ira y su justicia. Dios nos perdona porque Él aplicó la justicia no sobre nosotros, sobre su Hijo. Y por medio de su Hijo es que nos aplica su gracia. En Él, por eso es que volvemos nuevo, el sacrificio de Cristo era inminente. Necesitábamos un Salvador. Sí, Señor. Bien, entonces, teniendo la ley escrita en nuestros corazones, o sea, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. De hecho, en Romanos dice que la concupiscencia, ¿de dónde? De nuestros corazones. Y la palabra concupiscencia, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir qué significa concupiscencia? Deseos de la carne o deseos pecaminosos. O sea, ¿pero dónde están? En el corazón. O sea, nublando esa ley que está escrita en nosotros. Y por eso es que los pecadores pecan, porque ellos nublan con sus deseos pecaminosos la ley de Dios y encima de eso pecan. Pero no tienen excusa, porque la ley de Dios está escrita en su corazón. No tenemos excusa. Entonces, dice, y aún así Dios nos puso la ley en nuestros corazones, nos dio la inteligencia, nos dio el conocimiento, la justicia, la santidad de la verdad, teniendo la ley escrita en nuestros corazones, teniendo el poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredir el haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Y quiero buscar Génesis capítulo 3, versículo 6. Yo lo tengo. Sí, hermano. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y ahí vemos algo realmente importante. No podemos nosotros culpar a solamente, no, porque la mujer que tú me diste fue la que me embarcó. No, tú estabas ahí. Nosotros como hombres, la representación de Adán estaba ahí. Él podía perfectamente haberle dicho, Eva, ¿qué tú estás haciendo? No dijo Dios que no hiciéramos esto. Pero sin embargo, ¿qué? Pero fíjate las características que tenía ese fruto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. A ver, esos frutos eran los más maduros que había en todo el Edén. Cuando Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el centro del huerto. O sea, había más de un árbol disponible para comer. O sea, era más grande la provisión que la prohibición. No era que ese era el único árbol, no, pero Señor, imagínate de qué como. No era así. Había suficiente provisión. O sea, y dice, y que era agradable a los ojos. Acuérdate que versículos anteriormente que le dice Satanás. Dice, claro, sino que sabe, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi hermano, lo que vieron Adán y Eva en el árbol no era que el fruto estaba más maduro que todos los demás, era el deseo impuesto, esa semilla de querer ser como Dios. Eso fue lo mismo que le pasó a Satanás. Él lo tentó con lo mismo que él hizo. Claro, el día que tú comas, ¿qué? Tú vas a ser como Dios. Y entonces dice Eva, y vio entonces que el árbol era codiciable, fíjate las características, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, wow, voy a ser como Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual estaba, y comió así como ella. O sea, ambos fueron hechizados con lo mismo. Ambos fueron hechizados por lo mismo. Por eso dice los pecados más difíciles de mortificar, lo habla Pablo, dice los deseos de los ojos, lo mismo que vio Eva.
Los deseos de la carne, wow, voy a hacer el deseo de ser grande. Y la vanagloria de la vida, para que me vean grande. Esa es la caída. Cuando quisimos quitar a Dios y ponernos a nosotros. Esa es la caída. Quiera Dios que nosotros, que después de estar cubiertos por su gracia, hermano, que sea efectiva. Sabemos que la gracia de Dios es efectiva, pero que cada día matemos nosotros más el yo y dejemos más que sea Él en nosotros. Eso es una lucha eterna. Eso es una lucha eterna. Hasta que Dios venga o no partamos antes con Él, vamos a estar luchando con ese pecado. A todos nos gusta que nos llamen, que nos reconozcan. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es que nos apartamos más de Dios. Quiera Dios que en este año podamos empezar matando más, como dice el Señor, quien quiera seguirme y ser digno de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Bueno, hermano, de esta manera terminamos la clase. Yo pensé que íbamos a terminar los 2 párrafos, pero además de sus corazones recibieron un mandato de no comer del árbol.